En este video vamos a convertir un número complejo en su forma cartesiana a la forma polar. Vamos a tomar 2 o 3 ejemplos de estos problemas que están aquí propuestos y de acá también. Antes de ello voy a estar utilizando la información de estas páginas, es decir, de la teoría que sustenta los problemas en particular que vamos a resolver, como la magnitud de un número complejo, el argumento de un número complejo, su representación gráfica que tenemos acá y las ecuaciones que nos sirven para determinar el argumento de un número complejo según el cuadrante en donde esté ubicado o si esos números complejos están sobre los ejes coordenados, el eje X o el eje Y. Entonces esto vamos a estar utilizando. Vámonos ahora a tomar el primer ejemplo propuesto. El libro que estoy utilizando es el de Grossman, que en la descripción les voy a dejar el nombre para que lo puedan conseguir. Voy a realizar el ejercicio número 13, que está definido de la siguiente forma. Y vamos a transformarlo a la forma polar. O sea, el número 13 tiene la forma Z sub 1, vamos a llamarle Z sub 1 para utilizar como nomenclatura al momento de utilizarlo en las fórmulas. El Z sub 1 tendrá parte real 3 y parte imaginaria menos 3 por la unidad imaginaria. Entonces aquí para transformar este número complejo a la forma polar tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para un número complejo z igual a alfa más y beta, donde alfa y beta son números reales, nosotros podemos escribirles en la siguiente forma, es decir, R por E elevado a la I tita, donde tita es el argumento del número complejo, R es el módulo del número complejo, lo que implica, bueno, voy a escribir aquí que módulo de Z es igual a R. Claramente ese número de acá debemos llevarlo a esta forma. Entonces nosotros podemos verificar aquí que para conseguirlo necesitamos determinar el argumento y el ángulo de ese número complejo. En el libro hay una tablita que indica que si alfa es positivo, lo voy a escribir aquí, si alfa es positivo, no me dicen nada de beta, para calcular el argumento del número complejo, es decir, el argumento principal, argumento de Z, va a ser igual a arcotangente de beta sobre alfa. No me dicen nada de beta, es decir, no importa, yo basta que mire que la parte real es positiva y yo aplico esto para calcular el argumento. Y para calcular la magnitud de ese número complejo, R va a ser igual, como ya lo habíamos dicho, a módulo de Z, y módulo de Z no es más que la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Con esto lo aplicamos para este problema en particular y nosotros podemos encontrar los elementos para escribir este número complejo en forma polar, que es la forma usual que se escribe. Hay muchos números complejos que lo escriben con un subíndice en forma polar, pero no es muy usado. Vamos entonces a proceder. Identificamos que alfa es 3 y beta es igual a, voy a escribirlo aquí, alfa es igual a 3 y beta es igual a menos 3. Podemos empezar por el argumento o por el módulo, no hay problema. Vamos a determinar el módulo de ese número. Como mi número se llama Z1, entonces el módulo de Z1 es igual al módulo de menos 3i. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más beta al cuadrado, es decir, que beta vale menos 3, esto al cuadrado.
Y lo que tenemos que hacer es una operación. Entonces sería igual a la raíz de 9 más menos 3 elevado al cuadrado. La potencia es par, entonces esto sería 9. Esto sería igual a la raíz de 18. Pero 18 lo podemos descomponer como 3 al cuadrado por 2. Eso implica que esto nos quedaría 3 por raíz de 2. Ese sería el módulo de ese número complejo, lo que es lo mismo R. R sub 1, por ejemplo. Ahora lo que nos queda calcular es, lo voy a hacer por este pequeño espacio, el argumento de Z1. ¿Cómo lo hacemos? Pues argumento de Z1 es igual a arco tangente, toman su calculadora, de beta vale menos 3, alfa 3. Haciendo esta operación aquí, menos 3 dividido por 3 nos da menos 1, sería tangente. Sería arco tangente de menos, o sea, arco tangente de menos 1. Esto nos da menos pi cuartos. O en su calculadora les puede dar menos 45 grados, pero esos 45 grados lo transforman a radianes, porque es la forma correcta de escribir ese ángulo en el número complejo de la forma polar. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es sustituir. Es decir, este número complejo 3 menos 3i va a ser igual a r, que nuestro r vale 3 raíz de 2 por e elevado a la i y el valor de tita, que es lo mismo que argumento de Z1, es menos pi cuarto. Voy a poner este menos aquí y pi dividido 4. Y ya está escrito ese número complejo en forma polar. Ahora, para hacer su representación gráfica, también lo vamos a hacer y van a ver estos elementos que se han utilizado aquí. Voy a borrar, voy a escribir aquí que esto es igual a 3 raíz de 2 por e menos i pi dividido 4. Voy a borrar esta información porque quiero graficar para que lo puedan ver. Lo hagan manualmente o de pronto utilizando GeoGebra. Voy a hacer el eje imaginario. El eje imaginario, recuerden que estamos en el plano complejo. Y real de Z, es decir, aquí lo podemos etiquetar como real de Z. Y acá imaginario de Z. Y este es mi plano complejo. Entonces el número complejo es 3 menos 3i. Y este número se puede asociar como un par ordenado, es decir, yo lo puedo ver como 3, menos 3. Eso se lo puede hacer en los números complejos. Entonces yo voy a buscar, voy a dar una escala apropiada, 1, 2, 3. Y por acá, menos 1, menos 2, menos 3. Y hacemos estas líneas y nuestro número complejo es este número que estoy marcando aquí, o sea, z sub 1, que lo podemos ver como un punto, pero también le podemos asociar un vector posición. Lo podemos ver como un vector, no hay problema. Entonces puedo hacer aquí el vector que va desde el origen al punto. Y ahora voy a ubicar sus elementos. Esa magnitud que yo he calculado de 3 raíz de 2 no es más que la distancia desde el origen hasta el punto que está aquí. Es decir que le habíamos puesto como R sub 1. Voy a escribirlo por acá. R sub 1 va a ser igual a 3 raíz de 2. O lo que es lo mismo, módulo de Z sub 1. Acá no lo ubica acá por cuestión de espacio.
También podemos ubicar su ángulo en sentido antihorario. Esto de aquí es el ángulo θ es igual a menos pi cuartos, porque está en sentido horario. Y ya tenemos esa información. Tenemos el ángulo, tenemos la magnitud. Es decir, en su forma polar. Vamos a realizar otro ejercicio en donde alfa sea negativo y beta sea positivo. Para ello voy a borrar todo esto. El ejercicio es el 19. Vamos a escribir por aquí 19 y le vamos a nombrar como z sub 2. Z sub 2 va a ser igual a menos 1 más y raíz de 3. Y queremos ese número complejo en la forma polar. O sea, el primer paso, como el ejercicio anterior, es determinar el módulo de ese número complejo. Es decir, el módulo de z sub 2 será igual a la raíz cuadrada de alfa al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, más beta al cuadrado, que es raíz de 3 al cuadrado. Entonces esto nos queda la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que es 1, más raíz de 3. La raíz se cancela con el 2 y nos queda pues 3. 1 más 3 es 4 y la raíz de 4 es 2. Entonces el módulo de ese número complejo es 2. Por otro lado, en este caso sí, alfa es negativo y beta es positivo. Nosotros estamos ubicados en el segundo cuadrante. Por lo tanto, para calcular el argumento de un número complejo que esté ubicado en el segundo cuadrante, sería de esta forma: argumento de z, que es igual a θ, y esto a la vez igual a pi menos arco tangente del módulo de beta sobre alfa. Módulo de beta sobre alfa. Y con esto ustedes van a encontrar un ángulo que varía en un intervalo abierto en menos pi y que incluye a pi. Es decir, así como el problema anterior, voy a escribir eso, este ángulo está entre pi, entre menos pi y pi. Miren que pi lo incluye y a menos pi no lo incluye. Todas estas fórmulas que estamos utilizando nos va a dar un argumento principal. Esto de aquí es argumento de z. Ahora, hagamos entonces, apliquémonos al problema en particular. Entonces, argumento de z sub 2 va a ser igual a pi menos arco tangente de menos 1, arco tangente, no es correcto lo que dije anteriormente, es arco tangente del módulo de beta. Beta vale en este caso menos 1 y alfa vale raíz de 3. Aquí no es. No. Vamos a quitar esto, que no lo he escrito bien. Es beta sobre alfa. Escribimos entonces raíz de 3 sobre menos 1. Raíz de 3 dividido para menos 1, eso da menos raíz de 3, pero como tengo el módulo, entonces esto nos quedaría pi menos arco tangente de raíz de 3. Y arco tangente de raíz de 3, si toman la calculadora, tienen que verificar que la calculadora esté con los parámetros adecuados para que dé el valor que nosotros queremos. En este caso nos da esto pi tercios, es decir, pi menos pi tercios.
Esto sería igual a 3pi sobre 3. Lo escribo en esta forma para restar mucho más rápido. 3pi menos pi, entonces esto nos queda 2pi tercios. Es decir, que z sub 2 sería igual. Recuerden que nosotros teníamos que esto se escribe como r y tita, un número complejo. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir porque ya tenemos esos datos. R en nuestro caso vale 2. La E elevado a la I. Y tita es 2pi tercios. 2pi tercios. Voy a escribir este número aquí. Sería 2 por E. 2pi I dividido 3. Y vamos a hacer el plano complejo. También le podemos ubicar aquí Y por acá X, pero sabiendo que acá van los números imaginarios y acá pues los números reales, o la parte real del número complejo. Entonces buscamos el -1, puede ser por aquí, -1, y podemos acá ubicar y raíz de 3, que estaría por aquí. Entonces, aquí tendría mi número complejo z sub 2, al cual yo le puedo asociar un vector posición. Estaría el número complejo, en donde la magnitud, la distancia de este vector es 2. O sea que aquí yo puedo escribir r igual a 2, por lo que es lo mismo, módulo de z sub 2 igual a 2. Y el ángulo tita, desde el eje real positivo con respecto al eje real positivo, tita sería igual a 2 pi tercios. Esa sería una representación gráfica de ese número complejo. Z3 va a ser igual a menos 2i. Lo primero, módulo de ese número complejo, lo vamos a llevar a la forma polar. Esto sería la raíz cuadrada de alfa al cuadrado. Alfa es -2, más beta al cuadrado, que es, beta es -2, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, no tengo problema con los signos porque tengo potencia par, entonces por esto me queda 4 más 4. Y esto nos queda raíz de 8. El 8 yo lo puedo descomponer como 2 al cuadrado por 2. Aquí aplico la propiedad de las raíces para que lo miren. Raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2. El cuadrado se cancela con la raíz y me queda 2 raíz de 2. Ese es el módulo de ese número complejo. Ahora, para el argumento, miren que aquí tengo que alfa es menor que 0 y beta es menor que 0. Cuando eso ocurre, nosotros vamos a utilizar para el argumento de ese número complejo, que está en el tercer cuadrante, eso sería igual a menos pi más arco tangente de beta sobre alfa. Es lo único que tenemos que hacer. Como nuestro número complejo es Z3, yo le voy a ubicar aquí un Z sub 3 para aprovechar esto ya de una vez. Nos quedaría menos pi más arco tangente y sustituyo aquí. Sería -2, que vale beta, y alfa también vale -2. Bueno, esto se hace positivo, menos por menos más, 2 dividido para 2 es 2. 2 dividido para 2 es 1, entonces nos queda el arco tangente de 1, que eso es, pues, pi cuartos. Cuartos. Haciendo aquí esta operación, nos resulta que esto es igual a menos 3 pi cuartos.
Y ya puedo escribir mi número complejo en la forma polar, porque ya tengo la información, es decir, que Z3 en forma polar sería igual. Recuerden que es R, pero R es el módulo de Z3, sería 2 raíz de 2 por E, elevado a la I tita, pero ese ángulo es menos 3 pi cuarto, entonces sería el menos por aquí, I 3 pi cuartos, o si no escriben 3 pi I. El orden de los factores de estos números aquí, el numerador no altera el producto. Ya tendría ese número complejo.